Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que se hacen mientras forman parte de una dominación política, social y económica de un país hacia otro. Y se preguntan, ¿qué es el colonialismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las causas y consecuencias del colonialismo? ¿Cuáles son algunos ejemplos del colonialismo? ¿Cuál es la relación entre el colonialismo y el imperialismo? ¿Y qué es el neocolonialismo? Así que comencemos por el principio. El colonialismo es una forma de dominación política, social y económica en la que un país dominante, la metrópoli, establece su control sobre territorios y poblaciones fuera de sus fronteras, las colonias. El control colonial puede ser directo, mediante la ocupación militar, o indirecto a través del establecimiento de gobiernos locales subordinados a la metrópoli. Mediante el colonialismo, las potencias militares se adueñan de las tierras y los recursos económicos de los territorios colonizados. Para mantener ese control, someten a los habitantes de las colonias a través de diferentes mecanismos políticos, económicos y sociales. Esta forma de dominación se remonta a la Edad Antigua y fue característica de grandes estados que establecieron colonias para asegurar recursos y rutas comerciales y aumentar su poder. Sin embargo, el colonialismo alcanzó su auge entre los siglos XV y XX, cuando las exploraciones europeas llevaron a la colonización de vastos territorios en América, África, Asia y Oceanía. Ahora pasemos a hablar de cuáles son las características del colonialismo. En primer lugar, tenemos que destacar la explotación económica, donde la metrópoli se beneficia económicamente a expensas de la colonia, mediante la extracción de recursos naturales y la explotación de la mano de obra. Luego tenemos la dominación política, donde la metrópoli impone su sistema político en la colonia para controlar las decisiones políticas y administrativas. Luego tenemos una imposición cultural. En muchas ocasiones la metrópoli impone su cultura, lengua y tradiciones en la colonia con el objetivo de consolidar su control y asimilar a la población local. Y por último destacar la defensa ideológica, donde frecuentemente se justifica el colonialismo mediante ideologías de superioridad racial, civilizatoria o religiosa, bajo el argumento de que lleva progreso y desarrollo a la colonia. Ahora pasemos a hablar de cuáles son las causas del colonialismo. El colonialismo puede responder a distintas causas de orden económico, político y geopolítico, que tienen que ver con la historia de las naciones colonizadoras. Las metrópolis son potencias en crecimiento, con gran desarrollo de poder militar que buscan adquirir mayores recursos para poder continuar su crecimiento. En ese contexto nos encontramos con varias causas. En primer lugar tenemos las causas económicas, donde las metrópolis buscan obtener materias primas y recursos naturales que son fundamentales para su crecimiento industrial y comercial. Además, las colonias les permiten expandir el mercado para sus productos manufacturados. Luego tenemos las causas políticas, donde las potencias coloniales desean aumentar su poderío y su influencia mediante la expansión territorial. También persiguen el prestigio nacional al competir con otras potencias. Luego tenemos las causas militares, donde los grandes estados intentan controlar puntos estratégicos que le permiten proteger rutas comerciales y proyectar poder militar a nivel mundial. Luego tenemos las causas ideológicas, donde el desarrollo del nacionalismo fomenta la expansión colonial bajo la idea de grandeza nacional y superioridad cultural, y motiva a las naciones a buscar dominio territorial con una manifestación de poder y prestigio. Y por último tenemos que hablar de las causas culturales, donde las potencias buscan consolidar su hegemonía cultural a través de la imposición de sus valores, tradiciones y creencias. Así como hablamos de las causas, ahora pasemos a hablar de las consecuencias del colonialismo, las cuales fueron muy importantes en la formación del mundo contemporáneo y transformaron a cientos de sociedades colonizadas en todo el mundo. Dentro de sus consecuencias tenemos las económicas, donde la dominación colonial implicó la explotación sistemática de recursos naturales de las colonias en beneficio de las metrópolis y perjudicó las economías locales. Esto generó una profunda desigualdad económica porque limitó el desarrollo autónomo de las colonias y creó economías dependientes, que carecían de estructuras sólidas para la industria, el comercio o las finanzas. Luego tenemos las consecuencias sociales, donde se transformaron las estructuras sociales de las poblaciones locales y se impusieron normas que privilegiaron a los colonizadores. Muchas poblaciones nativas perdieron el control de sus tierras y de sus modos de vida,
La organización social opresiva condujo a la marginalización y el empobrecimiento de los pueblos colonizados. En cuanto a las consecuencias políticas, nos encontramos que los imperios coloniales crearon nuevas fronteras políticas en su propio beneficio e ignoraron las relaciones étnicas y culturales preexistentes. Esto generó conflictos y guerras entre las poblaciones colonizadas que perduraron en los periodos postcoloniales. Y por último, destacar las consecuencias culturales, donde muchas prácticas y tradiciones de los pueblos colonizados fueron suprimidas y desvalorizadas en favor de la cultura dominante de la metrópoli. A su vez, esto afectó la identidad cultural de las comunidades colonizadas, transformadas por la violencia política, económica y social. Además, la imposición de la cultura dominante también alteró las estructuras sociales y educativas de las sociedades colonizadas. Ahora pasemos a hablar de algunos ejemplos de colonialismo. El colonialismo ha sido un fenómeno global con profundas y duraderas consecuencias en las sociedades y territorios colonizados. A lo largo de los siglos, distintas potencias europeas han sometido a diversas regiones del mundo con objetivos que han ido desde la explotación económica hasta la expansión del poder político y la propagación cultural. Pero para que se entienda mejor, hablemos de algunos ejemplos de colonialismo. En primer lugar, nos podemos encontrar con el colonialismo en América Latina, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XIX, donde la sociedad dominante va a ser España, y las sociedades colonizadas fueron las civilizaciones indígenas en América Latina, como los aztecas, los incas y los mayas, y todas las poblaciones nativas. Dentro de las características podemos mencionar que la conquista y colonización por parte de los españoles incluyó la explotación de recursos naturales, especialmente oro y plata, y la conversión forzada al cristianismo. Y dentro de las consecuencias nos encontramos la desestructuración de las civilizaciones indígenas, el establecimiento de una economía basada en la explotación minera y agrícola y la mezcla cultural y racial que dio lugar a nuevas identidades mestizas. Luego podemos mencionar el colonialismo en la India, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX por parte del Reino Unido, donde las sociedades colonizadas fueron diversos pueblos y reinos de la India, y entre sus principales características nos encontramos con la administración colonial británica que reorganizó la economía india para beneficiar a la metrópoli, incluyendo la producción de materia prima y la importación de productos manufacturados británicos. Entre las consecuencias nos encontramos con la desindustrialización, el empobrecimiento de la población rural y el surgimiento de un movimiento nacionalista que finalmente llevó a la independencia en 1947. Luego podemos hablar del colonialismo en África, más específicamente hablando del Congo belga, desde finales del siglo XIX hasta 1960, donde la sociedad dominante bélgica colonizó a pueblos y etnias del Congo. Entre las características podemos destacar que la colonización belga instauró la explotación intensiva de recursos naturales, especialmente el caucho y los minerales, bajo un régimen de propiedad privada que solo beneficiaba a la metrópoli. Entre las consecuencias tenemos la muerte de millones de congoleños por la violencia colonial, el trabajo forzado y las enfermedades que generó una profunda devastación social y económica en el Congo, marcada por la desintegración de las estructuras sociales y la estabilidad política. Luego podemos mencionar el colonialismo en el sudeste asiático, donde hablamos de Vietnam, Laos y Camboya desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde tenemos como sociedad dominante a Francia y las sociedades colonizadas son la vietnamita, la laosiana y la camboyana. Entre las características nos encontramos que la colonización francesa en el sudeste asiático se caracterizó por la imposición de la cultura y lengua francesas y la explotación económica mediante la producción de arroz, caucho y otros productos agrícolas para la exportación. Entre las consecuencias nos encontramos con el surgimiento de movimientos nacionalistas y comunistas que llevaron a décadas de conflicto, incluida la Guerra de Indochina y la Guerra de Vietnam, y la lucha por la independencia y la reunificación de Vietnam. Y como último ejemplo podemos destacar el colonialismo en Sudáfrica por parte de los Países Bajos, que posteriormente va a ser por el Reino Unido desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, donde las sociedades colonizadas fueron pueblos indígenas y más tarde los africanos negros. Entre las características nos encontramos que se establecieron en Sudáfrica el sistema de apartheid, que segregó la población por raza y otorgó privilegios políticos y económicos a la minoría blanca.
Además, utilizaron la fuerza militar para expandir el dominio territorial y controlar los recursos naturales, especialmente en las regiones mineras. Y como consecuencias, tenemos el ya mencionado apartheid, que dejó una herencia de profunda desigualdad racial y económica en Sudáfrica, con una segregación institucionalizada que afectó la educación, la salud y las oportunidades económicas de la mayoría negra. La lucha contra el apartheid, liderada por Nelson Mandela y otros líderes, se convirtió en uno de los más importantes símbolos en contra del colonialismo europeo. Ahora pasemos a hablar del colonialismo e imperialismo. Estos términos refieren a procesos de dominación política similares, pero no significan exactamente lo mismo. El término imperialismo se refiere a un conjunto amplio de estrategias y prácticas usadas por una nación para extender su influencia y control sobre otras regiones del mundo. Esto puede incluir dominio económico, político, cultural o militar sobre territorios extranjeros sin que implique necesariamente la ocupación física directa. En cambio, el término colonialismo alude a una forma específica de imperialismo que implica la ocupación y administración directa de territorios extranjeros. La potencia dominante ejerce control directo sobre el territorio sometido, imponiendo su administración política, económica, social y cultural, con el objetivo principal de explotar recursos y establecer control estratégico. Finalizando el video, pasemos a hablar del neocolonialismo, término que se utiliza para referir a una forma de relación colonial que opera sin control militar y sin una administración directa de las sociedades sometidas. Esta forma de dominación opera mediante las presiones económicas, como el mercantilismo o la globalización empresarial, y el imperialismo cultural, que es la asimilación de los valores coloniales por parte de una élite local, para imponer sus intereses sobre las naciones dominadas. Se trata de una forma de sometimiento propia de la actualidad, que se establece entre los llamados países desarrollados y subdesarrollados. Es una forma contemporánea de dominación y explotación que opera a través de las relaciones económicas, políticas y culturales asimétricas, manteniendo y ampliando las disparidades globales de poder y riqueza. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.